La viuda del diácono me besó en el velorio y el cadáver abrió los ojos. No supe en qué momento exacto empezó el infierno. Si me obligaran a elegir un instante, diría que fue cuando la viuda del diácono me besó frente al ataúd. No fue un beso largo. No fue un beso limpio. Fue uno de esos besos que no parecen nacer de la boca, sino de una herida vieja. Su aliento olía a vino dulce y a cera de iglesia. Sus dedos estaban helados, pero su lengua no, y mientras su mano temblaba sobre mi nuca, escuché detrás de nosotros el murmullo cortado de las señoras del rosario, y el golpe seco de algo moviéndose dentro del féretro. Abrí los ojos. Ella también. Y los dos vimos lo mismo. El cadáver del diácono Esteban Valdés, inmóvil desde la madrugada, acababa de abrir los ojos. No parpadeó. No respiró. Solo nos miró. Como si hubiera estado esperando ese beso desde antes de morir. Me llamo Tomás Peralta, y durante 12 años fui sacristán en la parroquia de San Gabriel, un pueblo pequeño donde los pecados se enterraban con sotana, agua bendita y silencio. Aprendí pronto que la fe de la gente no siempre nacía del amor a Dios, muchas veces nacía del miedo. Miedo al castigo. Miedo a la vergüenza. Miedo a que el vecino supiera lo que uno hacía con las manos en la oscuridad. El diácono Esteban era el hombre más respetado del pueblo después del párroco. Predicaba con una voz grave, lenta, como si cada palabra bajara del cielo envuelta en incienso. Visitaba enfermos, organizaba novenas, enterraba difuntos, reconciliaba matrimonios y bendecía casas nuevas. A sus 62 años, lo llamaban un santo en vida. Yo sabía que no lo era. No porque hubiera hecho algo monstruoso, al menos no al principio, sino porque yo conocía a su esposa, Aurelia Valdés, la viuda, la mujer que me besó en el velorio. La primera vez que me miró como una mujer mira a un hombre fue 6 meses antes de la muerte del diácono. Yo estaba cambiando los manteles del altar mayor después de la misa de 7 cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y la vi al fondo de la nave, vestida de negro, aunque nadie había muerto todavía. Siempre llevaba negro, como si se hubiera adelantado a una tragedia que solo ella conocía. Aurelia no era joven, pero tenía esa belleza que no se deja domesticar por la edad. La piel clara, la boca firme, los ojos oscuros y cansados. Una mujer hecha de luto y deseo. Las beatas la criticaban por sus vestidos demasiado ajustados para una esposa de diácono. Los hombres evitaban mirarla de frente porque sabían que, si lo hacían, les costaría rezar esa noche. Tomás, me dijo, ¿puedes ayudarme con unas cajas en la sacristía? Las seguí. No había cajas. Solo el olor a madera vieja, vino de consagrar y humedad encerrada. Ella cerró la puerta con cuidado. No con prisa. Como quien ya había imaginado aquella escena demasiadas veces. Tu camisa está mal abotonada, susurró. Ni siquiera esperó mi respuesta. Se acercó y me acomodó el cuello con una delicadeza que me desarmó más que cualquier caricia descarada. Su pulgar rozó mi garganta. Yo sentí que el corazón me golpeaba las costillas como si quisiera huir primero. Señora Aurelia. No me diga señora cuando estamos solos. Eso debió bastarme para salir de allí. Pero hay tentaciones que no entran por la carne, sino por la compasión. Y Aurelia tenía una tristeza que envolvía todo lo que tocaba. Me habló de su matrimonio como quien confiesa una larga enfermedad. Dijo que Esteban dormía con un crucifijo entre las manos. Dijo que llevaba años sin tocarla como un esposo toca a su mujer. Dijo que la casa estaba llena de santos, y vacía de calor. No pasó nada esa tarde. Pero desde entonces empezó a buscarme. A veces en el despacho parroquial, a veces en el atrio, a veces en el mercado. Conversaciones breves. Roces innecesarios.
miradas largas. Una vez me dejó una nota dentro del misal de funerales. Hay pecados que solo nacen porque alguien los reza demasiado. Yo debí romper esa nota. En vez de eso, la guardé. El primer beso ocurrió en el campanario durante una tormenta. El segundo, detrás del confesionario viejo. El tercero ya no fue un beso, sino una caída entera. No la amaba. Oh, eso me repetí durante semanas. Pero mi cuerpo la buscaba con una mezcla de hambre y culpa que me dejaba temblando después. Aurelia no era ardiente como las muchachas jóvenes del pueblo, era otra cosa. Era lenta, profunda, peligrosa. Besaba como si cobrara una deuda. Y siempre, al final, lloraba. Él lo sabe, me dijo una noche, aún abrazada a mí en la penumbra de la sacristía. ¿El diácono? Ella negó con la cabeza. No. Dios. Me reí para esconder el miedo. No debía hacerlo. Porque una semana después, el diácono Esteban me llamó a su despacho. Nunca olvidaré aquella tarde. La luz del sol se filtraba por las persianas y dibujaba franjas sobre su escritorio. Él estaba sentado con la Biblia abierta, los lentes bajos en la nariz, como si fuera a darme un consejo paternal. Pero sus ojos tenían algo distinto. No enojo. No sospecha. Conocimiento. Tomás, me dijo, ¿has tenido sueños extraños últimamente? Sentí un vacío en el estómago. No, diácono. Yo sí. Se levantó despacio. Caminó hasta la ventana. Sueño con una puerta en la iglesia. No existe en este mundo, pero en el sueño sí. Está detrás del altar, donde solo debería haber pared. Alguien la abre desde adentro. Y cada vez que la puerta se entreabre, entra olor a tierra mojada y a perfume de mujer. No contesté. En el sueño, continuó, tú estás de rodillas frente a esa puerta. Y del otro lado hay una voz que te llama por tu nombre. Me quedé helado. No entiendo, diácono. Él sonrió. Una sonrisa triste, sin alegría. Claro que entiendes. Solo que todavía crees que el pecado empieza en la carne. No, hijo. Empieza cuando uno confunde la herida con el llamado. Antes de irme, me puso la mano en el hombro. Algunas tumbas se abren antes de que alguien muera. Esa misma noche quise terminar todo con Aurelia. Nos encontramos en la casa parroquial vacía, donde guardaban las imágenes de Semana Santa. La Virgen Dolorosa cubierta con sábanas. Un Cristo articulado apoyado contra la pared. Los santos nos miraban desde el polvo. No puedo seguir, le dije. Ella no lloró. No suplicó. Solo me miró con un desprecio herido. ¿Porque amas a Dios o porque le tienes miedo a Esteban? Esto está mal. Todo en este pueblo está mal, Tomás. La diferencia es que lo nuestro respira. Se acercó tanto que pude sentir el calor de su pecho. Él no es lo que tú crees. ¿Y qué es, entonces? Tardó unos segundos en responder. Un hombre que hizo un pacto con el silencio. Quise preguntarle más, pero en ese momento sonaron las campanas. 3 veces. Lentas. Fúnebres. Al día siguiente, el diácono Esteban apareció muerto en su cama. Dijeron que fue un infarto. El médico del pueblo firmó el papel sin dudar. El párroco habló de una muerte en gracia. Las mujeres organizaron el velorio en el salón parroquial. Encendieron velas, cubrieron espejos, trajeron café amargo y pan dulce. Todo ocurrió como ocurren siempre las muertes en los pueblos, con lágrimas sinceras, chismes disfrazados de pésame y miradas calculando herencias. Yo no quería ir. Pero fui.
porque cuando uno ha pecado con la esposa del muerto, faltar al velorio parece una confesión. El ataúd estaba abierto. Esteban vestía alba blanca y una estola dorada sobre el pecho. Tenía las manos cruzadas sobre un rosario negro. El rostro, sereno. Demasiado sereno. Como si no estuviera muerto sino escuchando. Aurelia se veía hermosa de una forma insoportable. Llevaba un velo de encaje, labios apagados y una tristeza tan precisa que parecía ensayada. Recibía abrazos, bendiciones, pésames. Yo evitaba acercarme. Hasta que ella vino a buscarme. Fue cerca de medianoche, cuando el salón ya estaba más vacío y el murmullo de los rezos había bajado de volumen. Me tocó apenas el brazo. «Ven», susurró. «No. Necesito hablar contigo». La seguí por detrás del ataúd, hacia la esquina donde habían puesto coronas de flores. El aire olía a lirios podridos y cera consumida. Desde allí todavía podía verse el rostro del diácono, iluminado por las velas. Aurelia estaba temblando. «Anoche, antes de morir, me dijo algo», murmuró. «¿Qué cosa?» Me dijo, «Cuando yo abra los ojos, el verdadero duelo va a empezar». Se me erizó la piel. «Aurelia, basta». «No, escúchame. También me dijo que tú ibas a besarme». «¿Qué?» Ella negó con la cabeza, desesperada. «No así. No sé. Dijo que yo te haría caer una última vez. ¿Qué tenía que pasar? Que solo entonces iba a mostrarnos lo que escondió». Quise apartarme, pero ella me sujetó del rostro. «Perdóname», susurró. Y me besó. Fue un beso hambriento, húmedo, cargado de duelo, culpa y una sensualidad oscura que me hizo perder el equilibrio por un segundo. Sentí las miradas de los santos de yeso, el rumor de las velas, la sangre zumbando en mis oídos. Y entonces sonó el golpe. Seco. Hueco. Venido del ataúd. Nos separamos. El cadáver del diácono Esteban tenía los ojos abiertos. No un poco. Completamente. Clavados en nosotros. Aurelia soltó un gemido ahogado. Yo retrocedí y choqué con una corona de flores. El salón pareció congelarse. Nadie más lo había visto todavía. Las mujeres seguían rezando al otro lado. Un niño dormía en 2 sillas juntas. El reloj marcaba las 12:13. Entonces el cadáver sonrió. No mucho. Apenas una torcedura mínima en la comisura de los labios. Y una voz ronca, seca, imposible, salió de su garganta inmóvil. Detrás del altar. Aurelia se aferró a mí como si se estuviera ahogando. Cuando parpadeé, los ojos del cadáver ya estaban cerrados otra vez. Corrimos. No sé cómo no grité. No sé cómo nadie nos detuvo. Cruzamos la nave de la iglesia en penumbra y entramos por la puertecilla lateral que llevaba al presbiterio. Mis manos no dejaban de temblar. Aurelia lloraba en silencio. ¿Qué escondió?, le pregunté. ¿Qué quiso decir con detrás del altar? Ella tardó en responder. Hace años, antes de casarnos, yo estaba embarazada. Me quedé inmóvil. ¿De él? Aurelia me miró con un dolor sucio. No. Sentí que el piso cedía bajo mis pies. Era tuyo, Tomás. Todo se me nubló. Había pasado 13 años desde nuestro primer encuentro verdadero. Sí, antes de que ella se casara con Esteban, cuando yo apenas tenía 22 y ella había llegado al pueblo para cuidar a su madre enferma. Hubo una feria patronal, demasiado vino, una noche detrás del cementerio viejo y una promesa idiota de volver a vernos. Yo me fui a trabajar a otra ciudad por unos meses.
Cuando regresé, ella ya estaba comprometida con el diácono viudo. Nunca me dijo nada. Lo perdí al 4º mes, sollozó. Oh, eso me hizo creer él. Me dijo que había sido un castigo. Que Dios lo había reclamado. Que si hablaba, me condenaría. ¿Qué estás diciendo? Encontré ropita escondida en la casa. Escuché llanto en habitaciones vacías. Esteban visitaba cada jueves la cripta sellada que hay bajo el altar antiguo. Nunca me dejó entrar. Nunca. Debajo del altar antiguo había una losa que los viejos del pueblo mencionaban en historias de antes, cuando la iglesia aún tenía catacumbas para sacerdotes ilustres. Casi nadie bajaba allí ya. Las escaleras estaban clausuradas detrás de un panel de madera. Empujé el retablo lateral hasta encontrar la junta en la pared. La puerta estaba ahí, tal como en el sueño. Ya a otro lado, un aliento de tierra húmeda nos golpeó el rostro. Bajamos con una vela. Las escaleras crujían. La humedad se pegaba a la piel. A medida que descendíamos, empecé a oír algo que no podía ser real, una respiración pequeña. Intermitente. Como la de un niño dormido. La cripta no era grande. Había nichos vacíos, cruces carcomidas y al fondo una mesa de piedra. Sobre ella descansaba una caja de madera barnizada, pequeña como un ataúd infantil. Encima, un rosario negro idéntico al que llevaba el diácono entre las manos. Aurelia cayó de rodillas antes de tocarla. Yo levanté la tapa. No había un cuerpo. Había fotografías. Decenas. Centenares. Fotos de Aurelia dormida. De Aurelia bañándose detrás de la ventana empañada. De Aurelia cambiándose de vestido. De mí entrando a la sacristía. De mis manos en su cintura. De nuestros besos robados. De nosotros abrazados entre las imágenes de santos cubiertos. Y debajo de todas esas fotos, envuelto en lino amarillento, había un feto pequeño, perfectamente conservado, con un escapulario atado al cuello. Aurelia gritó. Yo no. Yo me quedé mirando esa criatura imposible, esa miniatura de vida interrumpida, y sentí que algo se movía en la oscuridad detrás de nosotros. Una voz. La del diácono. Lo bauticé yo mismo. Giré. Esteban estaba al pie de la escalera. No sé cómo describir lo que vi sin mentir. No era un fantasma transparente ni un cadáver caminando. Era peor. Era un hombre muerto conservando la autoridad de los vivos. Seguía vestido para el velorio. La piel gris. Los labios resecos. Los ojos abiertos, brillantes como barniz fresco. Dios me mostró lo que ustedes eran, dijo. Y yo guardé la prueba. La carne siempre delata lo que el alma ensucia. ¡Monstruo!, gritó Aurelia. Él la miró con una ternura enferma. Yo te salvé del escándalo. Te di un apellido. Le di un nombre al pecado antes de enterrarlo. Era mi hijo. No, respondió Esteban con calma. Era una puerta. La vela empezó a temblar en mi mano. A mi alrededor, los nichos parecieron exhalar aire frío. Entendí entonces por qué el pueblo le temía sin saberlo. Esteban no era santo. Era un hombre enamorado del control, de la culpa, del poder que da administrar el perdón ajeno. Había convertido el dolor de Aurelia en un sacramento privado. Y había esperado años para cobrarse el último gesto de humillación. Nuestro beso. El cadáver dio un paso. Arrodíllense, ordenó. Aurelia se puso delante de mí. No. Y por primera vez desde que la conocí, dejó de temblar. Tomó el pequeño cuerpo envuelto en lino y lo apretó contra el pecho.
Luego agarró el rosario negro de la caja y lo rompió de un tirón. Las cuentas salieron disparadas por el suelo de piedra como insectos. El grito que soltó Esteban no fue humano. Las velas del altar superior se apagaron al mismo tiempo. Un viento podrido recorrió la cripta. La piel del cadáver empezó a abrirse por el cuello como tela mojada. Aurelia me miró con una fijeza terrible. «Quema las fotos». No dudé. Saqué el encendedor que usaba para los cirios y prendí una esquina del montón. El fuego lamió los retratos con hambre. Nuestras caras se arrugaron, ennegrecieron, desaparecieron. Con cada foto consumida, Esteban retrocedía como si algo lo desgarrara desde adentro. Aurelia subió las escaleras corriendo con el cuerpo del niño. Yo fui detrás. Cuando alcanzamos la nave principal, las campanas empezaron a sonar solas. La gente del velorio gritó. Algunas mujeres se persignaron. El ataúd, delante del altar, estaba vacío. Aurelia no se detuvo. Caminó hasta el féretro abierto, colocó dentro el pequeño cuerpo envuelto en lino y dijo en voz alta, delante de todos. Aquí está el único inocente de esta historia. Nadie entendió. Yo sí. El grito final del diácono salió desde abajo, desde las entrañas de la iglesia, y fue tan brutal que hizo vibrar los vitrales. Luego se oyó un derrumbe. Piedra sobre piedra. Tierra cayendo donde no debía. Las escaleras de la cripta colapsaron. Selladas. Para siempre. Dicen que el incendio de aquella madrugada fue accidental. Que una vela cayó sobre unas coronas secas. Que el caos del duelo confundió a todos. Que el cuerpo del diácono se perdió entre humo, gritos y estampitas quemadas. Dicen muchas cosas. En el pueblo nadie volvió a mencionar su nombre con devoción. Aurelia se fue 3 días después. Enterró al niño en un cementerio de otra ciudad, con un nombre que nunca me quiso decir. No me pidió que la acompañara. No me prometió volver. Antes de irse, solo dejó una carta bajo la puerta de la sacristía. No me besaste por deseo, Tomás. Me besaste porque los muertos llevaban años empujándonos. Ahora ya saben descansar. Nosotros no. Han pasado 9 años. Yo ya no vivo en San Gabriel, pero a veces regreso por asuntos de familia. La iglesia fue restaurada. Pintaron las paredes. Cambiaron el altar. Quitaron los bancos viejos. El nuevo párroco dice que la parroquia está limpia. Yo no entro nunca de noche. Porque una vez, hace apenas 2 inviernos, me atreví a asomarme durante 1 hora de adoración. No había nadie. Solo el Santísimo expuesto, el zumbido de una vela eléctrica, y un murmullo que subía desde debajo del piso. Una voz masculina. Grave. Paciente. Con autoridad de funeral. Diciendo mi nombre. Y otra voz, más pequeña, como la de un niño que nunca respiró del todo, repitiéndolo después. Desde entonces entendí algo que nadie me enseñó en catecismo. Hay pecados que no piden perdón. Piden testigos. Y algunas viudas no besan por amor, ni por hambre, ni por locura. Besan para abrir la tumba correcta. 3 meses después del incendio, regresé a San Gabriel por última vez. No volví por fe. Volví porque soñé 3 noches seguidas con la misma imagen, el altar nuevo cubierto de flores blancas, una mancha de humedad subiendo desde el suelo como una mano, y una voz infantil rezando el Padre Nuestro al revés. Llegué al pueblo al anochecer. Las calles seguían iguales, pero había algo distinto en la manera en que la gente bajaba la voz al pasar frente a la iglesia. Nadie se detenía ya en la plaza después de las 8. Nadie dejaba a los niños jugar cerca del atrio. Y aunque el templo había sido pintado y restaurado, el aire alrededor seguía oliendo a yeso mojado,
y a ceniza antigua. Entré cuando no había nadie. Las bancas nuevas crujieron bajo mis pasos. Las velas eléctricas temblaban con una luz débil, casi enferma. Me acerqué al altar sin saber qué esperaba encontrar. Tal vez una señal de que todo había terminado. Tal vez una prueba de que Aurelia y yo habíamos sobrevivido a algo que, con el tiempo, podía convertirse en recuerdo. Pero el suelo frente al presbiterio estaba húmedo. No húmedo como por una gotera. Húmedo como tierra recién removida. Entonces la oí. Primero fue un roce, como uñas pequeñas rascando desde abajo. Después, un susurro. No venía de las paredes. No venía del techo. Venía de debajo de mis pies. Padre nuestro. La voz era infantil. Dulce. Incompleta. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué estás? Se interrumpió. Y luego, detrás de mí, la voz grave que yo había jurado no volver a escuchar. Todavía no sabe terminar la oración. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el confesionario vacío, la pila de agua bendita, los vitrales oscuros y mi respiración rota rebotando en la nave. Corrí hacia la puerta principal. Pero antes de salir, vi algo sobre el primer banco. Un sobre negro. Con mi nombre escrito a mano. Lo abrí afuera, bajo la única farola que todavía funcionaba. Dentro había una foto nueva. No quemada. No vieja. Nueva. En la imagen aparecía yo, dentro de la iglesia, de espaldas al altar, sosteniendo el sobre en la mano. La fotografía acababa de ser tomada. Y en el borde inferior, casi escondida entre sombras, se veía una silueta de mujer con velo negro, sonriendo. Era Aurelia. O alguien que seguía usando su rostro. En la parte de atrás de la foto había una sola frase. Los muertos ya descansan. Ahora les toca aprender a rezar a los que quedaron vivos. No regresé a San Gabriel después de esa noche. Pero cada 13 de noviembre, a las 12:13, recibo una llamada desde un número desconocido. Nunca contesto. Nunca hace falta. Porque al otro lado no hablan. Solo se escucha la respiración de un niño. Y el sonido húmedo de alguien besando muy cerca del auricular.